y pasamos ahora a una entrevista con Pepe Gil, José Gil Olmos, que es el jefe de información de la revista Proceso, a quien invitamos para platicar aquí con nosotras y nosotros. Pepe Gil, muy buenos días. ¿Qué tal, Ernesto? Pues nuevamente muchas gracias por la invitación para participar en Rompeviento, Gracias. que a veces rompe las noticias en la mañanera. Ya eres cliente también ahí. Sí, ya soy cliente, pero luego no me va muy bien, dan los garrotazos duros. No, Mi pues querido Pepe, dependiendo, ¿no? Dependiendo, Ernesto, sí, desde qué punto de vista lo veas, más bien yo creo que te va muy bien porque pues estás poniendo el acento, estás poniendo el punto noticioso muy equilibrado en las mañaneras y pues evidentemente los que están con el gobierno, con el presidente y con su proyecto, pues reaccionan, que eso significa que estás teniendo un peso y una importancia en esto. pues gracias, Pepe. Pepe, sí, gracias por los comentarios. Pepe, si te parece, y entrando en materia, a Sí. propósito de esto, de esta relación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con la revista Proceso y viceversa, la relación de la revista Proceso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes estamos como fuera de esa relación y vemos lo que ha ido pasando a lo largo del sexenio del presidente López Obrador, pues bueno, ayer mismo precisamente le volví a hacer comentarios al respecto a Dalila, a la periodista de Proceso que va a las mañaneras. Y el presidente dice, bueno, es que definitivamente hay un cambio poderoso e importante de cuando estaba don Julio Scherer García al Proceso que conocemos actualmente. A mí me gustaría, Pepe, si pudieras comentarle a la audiencia cuál es el punto de vista de ustedes sobre estos señalamientos que me parece, visto desde acá, pues que le ha pegado muchísimo a la credibilidad de la revista Proceso. Ernesto, fíjate que es un punto muy interesante y desde algún punto de vista, mucha gente te podría dar la razón de que ha pegado en la credibilidad del proceso. Y hay otro sector de la población que dice totalmente lo contrario. ¿Por qué esas dos visiones y por qué estas dos posturas? Me parece que es un principio muy básico. ¿Cómo es que Proceso ha mantenido su línea editorial a pesar de que hubo desde hace tiempo, hubo estas críticas a que Proceso no se alineaba a los puntos de vista del presidente de la República, de su proyecto, de su gente y de otros medios que son evidentemente muy proclives a la línea oficial? Y recuerdo muy bien que el presidente no solamente ha dicho que Proceso ha cambiado en su línea editorial, sino que además dijo que fue muy ingrato. Fue muy ingrato porque no apoyó su proyecto desde hace tiempo. Mira, te voy a contar algo que un buen reportero de Proceso de hace muchos años, Rodrigo Vera, me comentó cuando escuchó esto de la ingratitud. Dijo que él no entendía por qué López Obrador decía esto, ya que Rodrigo Vera, uno de los reporteros más viejos, por así decirlo, en Proceso, él recordaba cómo López Obrador llegaba a la redacción, llegaba todo sudoroso, llegaba con un morral y llegaba a pedir que le ayudaran a publicar su postura. Y don Julio Scherer, pero también Rafael Rodríguez Castañeda, les pedía a los reporteros que atendieran a López Obrador y se publicaba. Y se publicaba la postura de López Obrador y luego todo el camino de López Obrador, desde el movimiento que tuvo allá en Tabasco con la toma de pozos petroleros, las marchas, ¿no? El éxodo por la democracia, ya 92-93. Y luego, ¿no? Siguiendo ese camino, su llegada al gobierno de la Ciudad de México, Proceso estuvo
acompañando desde su posición, desde su postura, que es periodismo sin concesiones. Estuvo publicando la serie de ataques que se daban a López Obrador y quiénes eran los que lo hacían. La cobertura que se hizo de cómo es que se hizo una estrategia desde la presidencia de la República para el desafuero fue cubierta plenamente por Proceso, siguiendo esta línea editorial. Y siguiendo esta línea editorial es como al inicio de este gobierno, pues el periodismo sin concesiones se mantiene. Y eso creo que no es lo que Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores no han querido aceptar. No me refiero a entender, sino a aceptar, de que si tú no mantienes un periodismo de esta manera, que es análisis y crítica, Proceso perdería su esencia. Y aquí viene otro tema que va muy vinculado. ¿Cuál es el periodismo que quiere López Obrador? Es un periodismo militante. Y el periodismo militante, o sea, por definición, te limita. Y voy a decir una cosa que pues, a mucha gente no les va a gustar, pero a ver, cuando había una buena parte del periodismo mexicano que era oficialista y oficioso y oficial al gobierno en el turno, pues a ese periodismo se le criticó muchísimo. ¿Por qué? Porque era un periodismo oficioso. No sacaba a otra versión más que la del presidente. No había otra opinión más importante que la del presidente y la de su partido. Hoy en día, ¿no? Hemos recibido muchísimas críticas de que nosotros no hacemos ese tipo de periodismo, es decir, un periodismo que simpatice y que milite con López Obrador. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Las consecuencias han sido muy graves en esto. Y no hay credibilidad, ¿eh? Sino que a nosotros es casi una costumbre después de 47 años. El gobierno de Andrés Manuel nos ha bloqueado absolutamente todo. Y me refiero a información. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad, y lo digo con toda responsabilidad, no tenemos ninguna posibilidad de acercamiento a ningún representante del gobierno federal. No tenemos las peticiones de información, nos las ha negado. Si no han negado el acceso ya a la mañanera, ya sería demasiado. Pero nos han cancelado los pequeños contratos de publicidad, no los cancelaron. El último fue del gobierno del Estado de México, que de un día para otro, eso hace 2 semanas, de un día para otro nos cancelaron, así de plano. Y yo recuerdo muy bien que alguno de los funcionarios de López Obrador nos dijo, es que ustedes no se portan bien. O sea, con esa frase, exactamente era la misma frase que utilizaban los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI. ¿Qué funcionario? Te voy a decir quién fue el director del Fondo de Cultura Económica. Él, precisamente, a mí me lo dijo directamente, es que ustedes, ¿por qué no se alinean? Me dijo, ¿por qué el proceso no se alinea con el ¿Paco presidente? Taibo? ¿Quién? ¿Quién? ¿El de Paco Taibo. Taibo? Sí, sí, claro. Me lo dijo en un evento y me dijo, es que ustedes tienen la culpa, ¿por qué no se alinean con el presidente? ¿Por qué no se alinean con el proyecto de transformación? Entonces yo le dije, oye, es que nosotros no estamos para eso. O sea, el periodismo no se va a alinear. Porque si caemos en eso, exactamente sería la misma versión de lo que se criticó a los medios de comunicación, a los periodistas, a los columnistas, que estaban alineados con el PRI o con el PAN. Exactamente lo mismo. Entonces, yo recuerdo muy bien, Ernesto, que incluso compañeros que salieron de Proceso, Alejandro Caballero, Álvaro Delgado, Fabricio Mejía, John Ackerman, Ackerman, Juan al Alberto principio, Cedillo, Jesús Cervantes. sí, pero ellos no se salieron de la misma manera. Yo te estoy hablando de estos personajes que públicamente dijeron, es que Proceso se ha derechizado, ¿no? Pues es la misma acusación que a veces te han hecho a ti, ¿no? La misma acusación que le han hecho a todos aquellos que de alguna manera han criticado y han puesto el acento en las conferencias o que han escrito o que eh, han revelado cómo es que desde este gobierno se ataca
por ejemplo, al Centro de Derechos Humanos, el Pro Juárez, ¿no? O cómo no se les da un espacio a las madres que están buscando a sus familiares desaparecidos, o cómo es que cambia algunas cifras en beneficio de los propios proyectos. ¿A qué me refiero? A que el presidente de la República está interesado en un periodismo militante y paga para eso. Está pagando millones de pesos para que el periódico La Jornada se convierta en el periódico oficial. O sea, tanto criticaron al periódico El Nacional, ¿recuerdas? Que era órgano del gobierno. Bueno, pues el periódico La Jornada no solamente se ha convertido en órgano del gobierno, sino que se ha convertido también en parte del gobierno. Varios de sus integrantes forman parte de este gobierno. O sea, ¿cuándo habíamos visto eso, Ernesto? O sea, no podemos, el periodismo como tal, definido como tal, no se puede concebir desde un punto de vista militante. Claro que sí puede simpatizar, eso lo hemos simpatizado con movimientos de derechos humanos, hemos simpatizado personalmente con movimientos como el zapatista, ¿no? O sea, una cosa es la simpatía y otra cosa es totalmente diferente, la militancia. Entonces, un periodismo militante como el que se quiere concebir este gobierno no cabe en el periodismo. Eso realmente ya es propaganda. Y pues yo personalmente te lo digo ya, es que nosotros no podemos hacer propaganda a, a ningún gobierno, a- sea del color que sea y llámese como se llame. Entonces, por eso creo que la pregunta que tú hacías, que trae implícitamente una aseveración de que ha perdido credibilidad, pues yo no sé, credibilidad ante quién, ante el gobierno, pues mira, no trabajamos para el gobierno. Ante el partido, que es Morena, también tampoco trabajamos para este partido. Y si nos acusan de que estamos dolidos porque no nos dan publicidad, pues mira, el proceso ha vivido tantos años sin la publicidad oficial. Ya, Entonces, yo, sí, yo recuerdo eh, cuando fue despedido Fabricio Mejía, que se había mantenido callado hasta que hubo una declaración del actual director, Carrasco, de proceso, y Fabricio dijo, no, no fue así, y hace la aclaración en las formas y modos en las que salieron ahí algunos compañeros y compañeras. Este, sobre ese punto, entonces, ustedes siguen afirmando, nosotros no trabajamos ni para un sector ni para otro. La revista Proceso sigue afirmando que es un medio de comunicación crítico e independiente. totalmente. Mira, yo recuerdo muy bien lo que decía Fabricio y que decía, es que proceso se ha derechizado y además nos censuraron en algunas cosas. Cuando escuché eso, créeme, yo personalmente dije, desconozco a esta persona. O sea, no reconozco a este Fabricio al que Rafael Rodríguez Castañeda le dio un gran espacio, primero haciendo coberturas de crónicas de algunos, como lo de Atenco, y después desplegándole un par de planas cada semana para que escribiera lo que él quisiera. El asunto fue que les pidieron, o sea, el director Jorge Carrasco le pidió a Ackerman, a Fabricio, pero además a otros articulistas les dijeron, oigan, necesitamos de su solidaridad porque no tenemos dinero para pagarles. Y ellos dijeron que no. Ellos dijeron, en esos términos dijeron que no podían hacer eso con todo el derecho, Ernesto. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer acusaciones como las que hicieron desde un punto de vista político e ideológico. Eso sí creo que fue un enorme error. Y lo peor del caso es que hubo gente que les compró esa versión y hubo gente que les dio ese espacio. Y recuerdo muy bien que uno de los espacios más privilegiados que se le dieron fue con Carmen Aristegui, donde ahí Fabricio dijo esto y dijo más cosas y, y no se puso, y con el paso del tiempo,
esas acusaciones nuevamente de derechización, de que no estás con el proyecto, etcétera, se le han hecho a Carmen Aristegui. Entonces, volvemos al punto inicial, Ernesto. No se puede hacer un periodismo militante si quieres informar de una manera crítica y analítica. Ya. Ese es, yo creo que el punto esencial. Bueno, pues esa es la mirada y esa es la palabra de la revista Proceso. Estamos charlando con José Gil Olmos, jefe de información precisamente de la revista. Y pues bueno, Pepe, pues te agradezco. No, al contrario, Ernesto, Te sobre agradezco que todo es una opinión muy personal y muy responsable, eh, porque creo que sí es necesario también hacer algunas precisiones al paso del tiempo de estas acusaciones, de esas críticas y sobre todo, ¿no? De cómo es que el presidente de la República ha tomado a Proceso como un adversario y como un enemigo, cuando es lo menos que ha hecho en toda su historia. Pues yo como te comenté hace algún tiempo ya, y lo sigo sosteniendo, a mí me parece un tremendo error de la revista y de su director que no hayan salido a acotar, o por lo menos a dar su versión, porque sí creo que ha impactado, y por eso creo que es importante pues darle una oportunidad a la palabra, y pues por eso te agradecemos pues que tú puedas dar la entrevista y que desde la experiencia de cómo lo están viviendo ahí adentro, pues que también la gente conozca esa otra mirada y se forme su propio criterio frente a eso. Así que, pues Pepe, gracias otra vez por Al darle contrario, la Ernesto, al oportunidad a la contrario. palabra. Cuando gustes, estamos aquí puestísimos. Gracias, Pepe, un abrazo. Igualmente. Gracias. Pues escuchó usted a José Gil Olmos, el jefe de información de la revista Proceso, pues colocando su mirada y la versión de lo que ha pasado desde su punto de vista.